Porque en nuestro país están pasando muchas más cosas que las que se toman las primeras páginas de los medios de comunicación y, por supuesto, de las noticias. Estamos hoy día de manera presencial con una tremenda invitada que nos trae un temazo. Estamos junto a Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, profesora hace más de 20 años que hace clase. No pareciera, porque yo le daría 5 años haciendo clase por lo joven que está y se ve estupenda aquí con nosotros. Teresa, bienvenida, llevo la hora. ¿Cómo estás, Mara? Muchas gracias por esa presentación. No, muchas gracias por estar acá y la verdad es que a nosotros aquí en el programa y también a nuestros auditores les gusta mucho que nunca dejemos de lado las cosas importantes que están pasando en nuestro país, independiente que a veces lo urgente se toma la agenda, y la verdad es que el tema educación hoy día es un temazo que tiene repercusiones enormes. Y desde ese punto de vista o punto de partida, quería que me contaras un poco qué es Escuelas Abiertas, cuál es su objetivo, qué hacen y un poco para poner en contexto el trabajo que están haciendo hoy día en torno a este tema tan relevante. Podemos partir quizás contándote cómo iniciamos esta organización de la sociedad civil, que ya es fundación, pero volvamos al 2020, 2021. 2020, primer año de pandemia, lo pasamos muy mal, estuvimos mucho encerrados, yo haciendo clase, y ya el 2021 es ese marzo, a mediados de marzo, teníamos alrededor del 90% de los trabajadores de la educación vacunados, pero se veía un eventual nuevo cierre de escuelas. La evidencia decía que los niños ya tenían que estar dentro de la sala de clase. Internacionalmente se estaba demostrando que los niños podían estar en los colegios, pero en Chile la contingencia política fue muy hostil y yo haciendo clase dije, aquí va a quedar la grande con los niños más vulnerables, porque me tocó a mí, porque nos tocó a los que no nos tocaban cierre de escuelas, que no nos tocaban paro, etcétera, fue que nos dimos cuenta que no hay ni una posibilidad de que los niños aprendan de buena manera, de manera telemática, pero yo pensé los niños que no tenían ninguna posibilidad de aprender algo, no tenían conectividad, no tenían, y además viviendo en situaciones muy complejas, fue que desde ahí decidimos organizarnos y movilizarnos y instalar en el debate público colegios primeros en abrir y últimos en cerrar. Los niños tienen que aprender presencialmente. Se pierden no solo los aprendizajes, sino que los niños vulnerables, recordemos que se alimentan adecuadamente en los colegios, pierden socialización, salud mental, desarrollo físico, etcétera. Entonces, incluso me imagino en ciertos sectores rurales están más calentitos de repente, hasta en invierno, hasta en los colegios, más resguardados que tal vez solo en la casa, porque los papás... Exacto, porque pueden estar solos y pueden ser incluso los lugares más protectores para niños muy vulnerables. Entonces, fue desde ahí, como profesora, que yo dije que iba a quedar grande, y de nuevo tenemos otro año con los niños encerrados sin ir a clase, que empezamos a instalar esta idea de colegios primero en abrir, último en cerrar, y de a poquito fuimos a ser cada vez más escuchadas y empezamos a ver impactos y cambios, como por ejemplo que el presidente Gabriel Boric en uno de los debates dijo sí, colegios primero en abrir y último en cerrar. Después recordemos lo que fue el tema de las mascarillas, los niños tenían que estar con mascarilla en los colegios, pero no así en los restaurantes, los adultos y en los cines, en los malls, etcétera. O sea, los niños podían ir a un restaurante a aprender sin mascarilla, pero no en el colegio. En un colegio tenían que estar con mascarilla, y ahí también salimos, o sea, porque yo soy profesora de primero básico inglés, entonces no había ni una posibilidad de que se pudiera aprender bien. Nunca vi tantos niños con retraso fonoaudiológico que les costaba aprender, etcétera. Y de ahí vimos cambios en normativas de que, por ejemplo, se eliminara la mascarilla, etcétera. Pero nos dimos cuenta que a raíz de esta suspensión de clase empezamos a ver que los niños más vulnerables, los de sobre todo colegios públicos, se suspenden sistemáticamente el proceso educativo, se suspenden las clases. Entonces fue desde ahí, desde que vimos que grave es que no haya clase, porque lo viví y empecé a ver lo que empezó a repetirse esto y que se empezó a normalizar cada vez más. Entonces dijimos, es que aquí no es solo la pandemia lo que vivimos de no clases. Hasta el día de hoy
a mí me llaman mamás desesperadas que sus hijos están sin colegio. Deserción escolar, más de 47.000 niños están sin clases. 47.000 niños sin clases. Sin colegio, excluidos del sistema escolar. Y ojo que ese número es tremendo. Y ojo que esos son niños que quisieron estar en el sistema porque postularon por el sistema de admisión escolar, pero están sin cupo. O sea, entonces es muy grave que muchos niños estén fuera del sistema, y además la deserción escolar es uno de los factores de riesgo más importantes para entrar en una senda del crimen organizado, y sabemos lo que está sucediendo cada vez más en nuestro país hoy en día. Oye, qué tremendo, porque uno escucha todos los días, o sea, suspensión de clase, porque hay elecciones, porque llueve, porque hay un funeral narco, porque por una u otra razón, porque es feriado no sé qué cosa, porque aquí y allá, y los niños pierden clase, y no solo el tema de los aprendizajes, sino que lo que implica para ellos, como bien decías tú, la sociabilización, los almuerzos y todo lo que implica el resguardo de los niños en el colegio. Tremendo. Pero además tenemos otro fenómeno que también es brutal, que es lo que hemos visto en los colegios emblemáticos. Colegios que eran el estandarte de la educación y el avance social en nuestro país, hoy día con unos niveles de violencia y de suspensión de clase por lo mismo, por la inseguridad de los mismos alumnos que están adentro, que es tremendamente perjudicial. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? Nosotros lo que hacemos como modo de trabajar es que vamos al territorio, vamos al lugar a conversar con los apoderados o estudiantes de, sobre todo, la educación pública. Ya voy a llegar a los colegios emblemáticos, pero por ejemplo hemos estado mayormente en Antofagasta, en Atacama, más en el norte, y nos juntamos con ellos. Donde fue el tremendo problema del SLEP allá y también, de los cupos. Exacto, en 80 días sin colegio. Entonces, lo que hacemos es reunirnos con ellos, escuchar sus dolores, sus preocupaciones sobre lo que ven de la educación que reciben sus hijos. Junto con eso, vemos cifras, vemos evidencia, vemos data para tomar decisiones basadas en evidencia, no solo el relato de lo que nos cuenta, sino que en el fondo lo vemos con evidencia y cifras. Lo informamos en la prensa, en las redes, para finalmente impactar en la política pública educativa, influyendo en las autoridades que toman decisiones. Esa es como nuestra forma de trabajar. Entonces, ahora específicamente hoy día estuvimos con una apoderada de un colegio emblemático. Por supuesto no puedo dar su nombre, también tenemos mucha información de apoderados del Instituto Nacional, y lo que hemos estado haciendo es llevar un registro de la cantidad de suspensiones de clase que están teniendo. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional, desde el inicio del año escolar hasta la semana pasada, llevaban 38 días suspendidos de clases. 38 de esos... Más de un mes. Más de un mes, casi 2 meses, sin clase. ¿Y qué sucede? Esto es violencia que parte desde adentro, que parte desde adentro, probablemente quizás avalada, porque me imagino que más o menos tienen identificado, a pesar de que se ponen overoles, etcétera, pero más o menos yo, profesor, puedo identificar quién puede ser. ¿Y qué sucede? Cada vez más que hay suspensiones de clase, cada vez más que hay desvinculaciones con el profesor, con los compañeros, con el estudio, yo, adolescente, lo que sucede es que me empiezo a separar del sistema, me empiezo a desvincular y finalmente me excluyo del sistema, deserto del sistema. Entonces, esta sistemática interrupción del proceso educativo que nosotros vamos evidenciando no se puede normalizar. No puede ser que un colegio particular pagado, que llevamos el registro también, porque fue sede, elecciones, va a ser sede PADES, y recordemos las suspensiones de clase por lluvia, y que un día hubo sol y también se suspendieron la clase, 11 días sin clase. El Instituto Nacional, 38 días sin clase. Ahí ya, fíjate la desigualdad con la que estamos partiendo. Claro. Un colegio particular pagado, que tampoco queremos esos 11 días. O sea, queremos disminuir a 0, que no se suspenda. Y si sabemos que en Chile suceden catástrofes naturales, entonces que esté dentro del calendario. En Estados Unidos, en los lugares donde hay mucha nevazón, está dentro del calendario. Se calendariza, se organiza, se planifica y se anticipa. Sabemos que en Chile hay muchas catástrofes naturales. Entonces, que se calendarice, pero que el ministerio no mandate además a ni siquiera recuperar, porque el mandato fue sin recuperación de clase cuando fuera la lluvia. ¿Por qué no se pueden recuperar?
Ay, y por escrito. Debe haber una presión por no hacer las clases y también de algunos profesores. Si seamos honestos, pidieron vacunarse primero y no estuvieron dispuestos a ir a hacer clases muchos de ellos. Y mañana de nuevo hay otro paro. Ah, fantástico. Bueno, así con ese nivel de presiones no se avanza. Oye, precisamente acá la discusión, a ver, tenemos tanto problema en la educación escolar, en la preescolar y en la escolar, tenemos muchos problemas y toda la agenda educativa se la toma a la educación superior. Hoy día estamos con la discusión de presupuesto y me gustaría saber un poco qué ha estado pasando ahí, cómo han ustedes tal vez entrado a la discusión, qué han propuesto en torno a cómo hay que seguir enfrentando estos problemas, porque al final parte de cómo presionar ciertos programas es si les das o no les das el presupuesto, si están bien hechos o no están bien hechos. Entonces, ¿cómo han visto ustedes esto? ¿Qué está en la discusión y dónde podemos tener algún tipo de esperanza que esto vaya mejorando? Independiente de cómo fue el debate que se llegó a un protocolo para el presupuesto 2025, yo creo que hay una tremenda oportunidad de hacer cambios. Recordemos que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se promulgó la ley de inclusión escolar y lo que hizo fue eliminar el lucro, el copago y se impuso el nuevo sistema de admisión escolar, eliminando así la selección académica en los colegios con proyecto educativo que tenían alto desempeño, que tenían altas exigencias o excelencia académica. Ahora hay una tremenda oportunidad para mejorar esa política pública. Esa política pública lo que hizo fue administrar, organizar, lo que se quiera, el sistema escolar, pero nada apuntó a los aprendizajes. Nada apuntó a que mejoremos en calidad. Uh-huh. Lo que se quería era mejorar en calidad, disminuir segregación, etcétera. Nada apuntaba a que mejoremos en los aprendizajes. Existe un consenso para mejorar en aprendizajes que se necesita medir, que se necesitan instrumentos como pruebas estandarizadas para ir haciendo un seguimiento y una evaluación de cómo se está mejorando o empeorando para tomar decisiones y hacer cambios, ¿ya? Uh-huh. Pero en esta ley de inclusión nada apuntaba a cómo vamos a mejorar los aprendizajes, sino que en la manera de administrar o diferentes formas de organizar el sistema escolar. Y dentro de esa normativa, ahora hay una tremenda oportunidad en el protocolo para el presupuesto 2025. Yo apuntaría a dos específicamente. La primera, que se pueda volver a seleccionar estudiantes académicamente para colegios que tienen en su proyecto educativo un alto desempeño, que quieren tener alta exigencia. A nosotros, las familias con las que tenemos mucho contacto en nuestro recorrido en el territorio, nos lloran poder volver a postular a colegios en su proceso de admisión con sus hijos que les exigen esforzarse, que les exigen sus notas. Sé que conozco un niño de Copiapó que está sin colegio hoy en día y que el año pasado tenía promedio 6.5, líder de su curso, deportista, le gustaba el básquetbol y él le encantaba estudiar. Quedó sin colegio. Hay una falta de oferta educativa de calidad muy grande en el norte, en Atacama, en Antofagasta, y este es de Copiapó. Uh-huh. Y se quedó sin colegio porque su mamá no iba a aceptar que su hijo iba a un colegio de mala calidad. Ella quería un colegio con alta exigencia. Su hijo tenía un promedio 6.5. No quedó. ¿Qué sucedió? Este niño está estudiando para exámenes libres en una casa sin reconocimiento oficial, sin profesores saber si son idóneos o no. Está bien desanimado, yo te diría que ya casi está bien deprimido, sin hacer deporte, y lo estamos perdiendo. Y como este niño, hay muchos niños y sus familias les ruegan que vuelva el sistema de admisión escolar, porque de esa manera, que vuelva la selección académica, porque de esa manera pueden apuntar a lograr a entrar a un colegio que es de alta exigencia y de esa manera que vuelva también lo que es el mérito, el esfuerzo, principios en los cuales yo creo mucho. Oye, qué interesante eso, y te quería preguntar porque a principio de año nosotros acá en el programa también tuvimos una apoderada que estaba acá reclamando que en el fondo con este sistema de admisión a ella le asignaron un colegio a su hija que decía, claro,
si yo agarro el mapa, es el más cerca, ¿ya? Pues yo tengo que cruzar 2 poblaciones tomadas por el narco y tengo que mandar a mi hija todos los días de la mañana que cruce esas 2 poblaciones tomadas por el narco. O sea, pero para que llegue por el camino largo se demora horas. Tiene que tomarse, no sé, 3, 4 locomociones. Si no, la tengo que mandar por el camino del narco. Pero eso, desde una institución centralizada. Santiago, no tienen cómo verlo. Ellos miran el mapa, ya este queda más cerca. Entonces hay una desconexión con la realidad que viven las personas versus el sistema tan centralizado como ha sido modificado a medida que se va sacando de las municipalidades mismas. Y en ese sentido te quería preguntar eso y además preguntarte por la importancia de la cuando hay selección, la importancia de la congruencia en el proyecto educativo que ofrece un colegio y el que buscan los padres, y cuál es el efecto negativo que esto no coincida. Mira, hubo un caso de un director, Franklin Rodríguez, en Vallenar, que fíjate que terminó yéndose preso porque no dio un cupo a un niño que trataba de entrar a ese colegio. Está el sistema de admisión escolar, pero esta familia presentó un recurso de protección para que ese niño quedara en ese colegio, y como no accedió, fue la PDI y lo entró a buscar en pleno recreo. O sea, para darte un ejemplo de cómo además el sistema no está funcionando tan bien. Entonces, este director de colegio tuvo que salir en pleno recreo. Bueno, finalmente se resolvió y ya está siendo el director de nuevo. ¿Y qué sucedió? Ese niño entró al colegio y no comulgaba justamente con el proyecto educativo que tenía este colegio, de exigencia, de disciplina, orden, uniforme, etcétera. Y ahí lo que sucede es que hay una desconexión entre la casa y el colegio. Y lo más importante, porque no podemos atribuirle todo la educación a los profesores. Los profesores, yo soy profesora, tienen muchísimas y cada vez más obligaciones. No se pueden hacer cargo de toda la educación de los niños. Necesitan a la casa, necesitan a los apoderados, necesitan a los papás que les ayude. Tiene que haber un hilo conductor, tiene que haber una continuidad de lo que se está enseñando en el colegio con la casa. Y si eso no comulga, y si eso no es una relación directa, no funciona bien. Entonces lo que sucede es que ese niño no tenía la misma disciplina que los demás, no tenía respeto por el colegio, no lo cuidaba tanto, etcétera. Como sí el resto de sus compañeros, que sí desde un principio sus familias querían ese proyecto, claro, y que además lo hacen parte como cualquier polera equipo, los que son de futbolistas y les gustan los equipos de fútbol, etcétera, defienden su equipo, su camiseta camiseteado. ¿Por qué? Porque la quieren, la saben, como la conocen, etcétera, la cuidan. Sí. Aquí, si no hay un conocimiento, una información de cómo es ese colegio, no lo van a cuidar tanto, al parecer. Claro, eso es lo importante, entender este tema de la selección, porque siempre se habla como desde una perspectiva discriminatoria y tiene que ver más bien con que uno encaje. Si al final esto es como dejar a tus hijos en un lugar, implica que tú quieres que estén en ese lugar, quieres lo que ese lugar ofrece, y ese colegio busca en ti ese acompañamiento, y lo mismo en tu hijo. Yo creo que es clave considerar ese elemento. Bueno, este tema es tan entretenido, tan interesante, y se nos va el tiempo, pero lamentablemente nos tenemos que ir a una pausa, pero te quería agradecer por haber estado con nosotros, dar la pelea que están dando, porque realmente la educación es un pilar fundamental para nuestra sociedad, para las futuras generaciones, y la verdad es que lo que hacen con Escuela Abierta es tremendamente necesario. Agradecerte el poder haber estado con nosotros, haberle explicado a la gente lo que está pasando en materia de educación, y bueno, desearles mucha suerte y que ojalá vayamos para arriba en este tema y se generen nuevas iniciativas para mejorar la educación escolar en nuestro país. Así es, muchas gracias, Mara, y para los que quieran conectarse con nosotros, escribirnos y que nosotros vayamos a sus lugares, Escuelas Abiertas Chile, @Escuelas Abiertas Chile, Instagram. Eso, ya saben, Teresa Romero, directora ejecutiva de Escuelas Abiertas, ahí @Escuelas Abiertas Chile. Así que los pueden seguir también en las redes sociales. Muchas gracias, Tere, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.